Buenas tardes, Ingrid, ¿todo bien? ¿Y usted? Todo bien, gracias. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten los demás, ¿ok? Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, Byron. Ok, Byron. Ya vamos a iniciar. Bueno, muchachos, hoy sí. Buenas noches. Por favor, me confirman si todos me escuchan, por favor. Y si pueden ver la presentación que en estos momentos estoy proyectando.
Buenas noches, Inge, si le escuchamos. Gracias, Jennifer. ¿Y si pueden ver la presentación? Todavía no se puede ver. ¿Cómo, perdón? no sale aún. No se muestra la presentación. No. Sí, bueno, yo sí la estoy viendo. Sí, ya debería de aparecer, muchachos. Yo la estoy viendo ahí. Sí, ahí sale, yo lo estoy viendo también. Ok. ¿Y ustedes, chicas? Jennifer. No aparece, fíjese todavía. No, aún no. Igual tampoco no me parece. A mí tampoco me sale. A mí tampoco me aparece en la pantalla, ingeniero. Igual a mí tampoco, hija. Qué raro, muchachos. Bueno, voy a compartir nuevamente. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a volver a compartirlo otra vez. Y sustituir. Y ahí vamos otra vez acá. Y ahora, muchachos. Chicos, ¿ahora? Ahora sí, Inge. Bueno, ok, vamos a iniciar entonces, jóvenes. Vamos a iniciar con capítulo número 1, o mejor dicho, ya unidad 1, en la cual vamos a hablar acerca del marco conceptual de los sistemas de información. Dentro del marco conceptual, muchachos, vamos a ver primero qué es un sistema de información, cuál es la importancia de un sistema de información, cuáles son los elementos que involucran a los sistemas de información. Vamos a ver un poco acerca de los componentes que deben de integrarse para trabajar de manera conjunta en los sistemas de información. Vamos a ver acerca de los factores críticos en los diseños de los sistemas de información empresariales. Vamos a ver la definición de la calidad de la información bajo diferentes aspectos. Y vamos a ver el análisis de la importancia de involucramiento de los usuarios orientado a los sistemas, mejor dicho, a la satisfacción propiamente de los usuarios en base a los requerimientos que ellos mismos nos van a plantear. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los sistemas de información. Entonces, muchachos, cuando hablamos de los sistemas de información, un elemento fundamental que nosotros tenemos que ver básicamente es los datos. Precisamente porque los datos a nosotros propiamente nos permiten, es decir, ningún sistema va a funcionar si no tenemos datos. Por lo tanto, los datos para nosotros es fundamental. Adicionalmente a los datos, muchachos, estos datos como tal, cuando nosotros los vemos, podemos decir que realmente no tienen un sentido. Es decir, nos pueden proporcionar cierto nivel de datos como tal, pero como su nombre lo dice, es datos que no tienen un orden lógico o no nos permiten poder tomar una decisión de forma individual.
Por ejemplo, si nosotros tenemos, en los ejemplos que tenemos, 331 jabón para trastes Bright, por ejemplo, de 1.29. 863 y tenemos los datos de cada uno de ellos. Cada uno, Buenas noches, 331. disculpe. Dígame. Fíjese que hay varios que todavía no podemos ver la presentación. Están escribiendo en el grupo también que no pueden ver la presentación. Pero puede ser por el, no sé, de repente tal vez por el internet, muchachos que tengan, porque ¿desde dónde lo están viendo? ¿Desde el celular o desde dónde? Yo estoy desde el teléfono, no sé los demás. Yo Puede- desde la compu, pero sí se mira. De celular sí me he probado. Podrían probar desde una computadora. Porque realmente no deberían de tener mayor problema, chicos. Bueno, es que yo no, a mi computadora no le funciona el audio, por eso no me puedo conectar por PC, solo por móvil. Bueno, voy a quitar ahorita la presentación y vamos a probar de otra manera. Pero puede conectarse, compañera, de la máquina y escuchar desde el teléfono, puede estar en los dos. Ahorita probé desde el teléfono y sí, desde el teléfono no se aprecia bien. Pero en la Ok. computadora sí. Vamos a probar de otra manera y si definitivamente así no funciona, lo que podría hacer es ir viendo ya presentación, que en el caso de ustedes sí ya subía presentación. Entonces ya podrían ver desde la plataforma también. Podría ser una opción. Pero permítame, vamos a hacer otra prueba. La clase que dio el día 10, sí, si la podemos ver. Perdóneme. La clase que dio el día 10, iniciaron las clases y podíamos sacar la pantalla. Prácticamente. Sí, lo que pasa es que en este caso la pantalla está compartida directamente desde la plataforma. Entonces tal vez por eso es que ustedes no lo pueden ver. Ahora me confirman. Sí, ya miramos la presentación. Bueno, Sí, chicos, Y para ahora futuras, sí, para futuras clases traten de conectarse desde una computadora, porfa. Solamente que definitivamente no puedan, entonces desde su celular. Pero traten de conectarse desde la computadora porque generalmente esta forma de compartir a mí no me gusta un poco. Me gusta más de la otra manera porque igual ya queda subida en el portal. Entonces por eso es que ya proyecto de otra forma. Pero bueno, vamos a avanzar con esto, ¿ok? Y les estaba explicando que en cuanto al marco conceptual de los sistemas de información, pues en esta parte vamos a ver básicamente siete aspectos, ¿verdad? Vamos a ver sobre los sistemas de información. Primero vamos a partir de qué son los sistemas de información y la importancia de los sistemas de información, los elementos que están involucrados en los sistemas de información. Vamos a ver un poco acerca de los componentes que deben integrarse para trabajar de manera conjunta en los sistemas de información. Vamos a ver los factores críticos en los diseños de los sistemas de información empresariales. Vamos a ver acerca de las definiciones de la calidad de la información bajo diferentes aspectos. Y vamos a ver acerca de análisis de la importancia del involucramiento de los usuarios orientados a los esfuerzos de la satisfacción de los requerimientos que ellos mismos nos plantean. Si ustedes se fijan, jóvenes, básicamente es lo que hasta cierto punto ustedes ya vieron en la clase de teoría de sistemas, en la clase de análisis y diseño de sistemas y en la clase de programación e implementación de sistemas, donde ustedes pudieron no solamente ver que era un sistema de información, sino también ustedes mismos trabajar en un sistema de información, en la elaboración de un sistema de información para una empresa, en base a las necesidades propiamente de esas empresas. Entonces, partiendo de la primera unidad, que es un sistema de información, pues partimos básicamente que todo viene de los datos. Es decir, ningún sistema de información
podemos tener, o no podríamos tener un sistema de información si no tenemos datos. Y los datos como tal, muchachos, pueden ser cualquier tipo de datos que obviamente se ingresan en el sistema, y obviamente estos datos, para poder tener un sentido lógico como tal, o para poder obtener algún tipo de información de ellos, necesitamos lo que es un sistema de información, el cual va a procesar esos datos y los va a ordenar de manera que cuando nosotros queramos generar, por ejemplo, algún tipo de información de esos datos, como por ejemplo sobre las ventas de una determinada tienda, en base a un número de factura, por ejemplo, en base a un número de artículo, por ejemplo, el artículo 331, podemos decir que ese artículo y la descripción como tal es un jabón para trastes. Si ustedes se fijan en los datos, existe el 331 y existe lo que es el jabón para trastes. Sin embargo, no están ordenados, solo son datos, es decir, 331 por sí solo no nos dice nada. Jabón para trastes tampoco nos dice nada. 1.29 tampoco nos dice nada. Pero cuando ya vamos ordenándolos y vamos procesando esa información como tal, y en base a esa información vamos obteniendo resultados y vamos pudiendo tomar decisiones, entonces es cuando idealmente los sistemas de información tienen un propósito como tal. Entonces tenemos que con esa información podemos obtener, o con esos datos podemos obtener el número de artículos y la descripción y las unidades vendidas. Podemos también saber de qué región o de qué tienda es donde nosotros, sobre una tienda específica que queremos ver los resultados, y podemos saber cuánto ha sido, por ejemplo, la venta de año a la fecha, cuánto llevamos hasta la fecha vendida de un determinado artículo o de varios productos de un mismo tipo. Es decir, ya tenemos como tal, los datos ya no tienen ningún sentido, sino que por medio de los sistemas de información, estos se procesan, tienen un orden lógico y generan información de manera que nos permite a nosotros poder tomar decisiones estratégicas. Tenemos entonces que en el caso de los datos, estos son secuenciales de hechos que representan eventos que ocurren. Sin embargo, un dato por sí solo pues no me brinda mayor cosa. En el caso de información, tenemos que los datos se han convertido en forma significativa y útil. Es decir, los sistemas de información como tal, al final pretenden eso, que por medio de estos sistemas de información, los datos se puedan convertir en información que no solamente la puedan utilizar como tal, sino que pueda ser esta información significativa, relevante, importante para poder tomar decisiones. Por lo tanto, sería útil para la empresa. Los datos fuera de tiempo, muchachos, pues no son útiles. Aunque se conviertan en información, al final no son útiles. Pues cuando nosotros hablamos de los sistemas de información, podemos plantear la definición técnica de un sistema de información como un conjunto de componentes que se interaccionan entre sí de manera que permiten recolectar o recuperar, procesar, almacenar y distribuir información. Esto básicamente al final y a finalidad, valga la redundancia, de los sistemas de información es precisamente poder ser un apoyo para los gerentes, para las jefaturas, para poder tomar decisiones y para poder controlar la organización. Por lo tanto, muchachos, por medio de los sistemas de información, obviamente si no tuviéramos los sistemas de información, realmente sería un caos. Algo muy importante en este punto, y a mí me gusta siempre hacer énfasis, es que tenemos también sistemas de información que son tradicionales, pero que realmente muchos de ellos, sus procesos generalmente se llevan de forma manual. Por lo tanto, esto genera un poquito más de error. En el caso de aquellos sistemas de información que son totalmente sistematizados o computacional, básicamente vemos que
el error que el usuario puede producir es muchísimo menor. Entonces, esto es muy importante y a relación que tienen los sistemas de información con nuestro sistema como tal o con nuestra organización para poder tomar decisiones y para poder controlar la organización son fundamentales. Además de esto, los sistemas de información apoyan para la toma de decisiones, para poder tomar decisiones a tiempo. ¿Se imaginan ustedes tomar una decisión fuera de tiempo? Es decir, que por ejemplo el gerente pida estados financieros y estos se entreguen un mes después. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo le entrego a un gerente estado financiero fuera de mes? ¿Qué creen ustedes que pase? Datos erróneos. ¿Qué pasaría, perdón? Datos desactualizados. Aparte que el gerente diría a persona, ¿no? Ajá, muy bien. Datos desactualizados. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más creen ustedes? Realmente, aparte de los datos desactualizados, muchachos, realmente sería, no podría la empresa ser competitiva. Es decir, ¿se imaginan que una empresa haga un lanzamiento de campaña 2 meses después de que otra empresa ya lo hizo? Prácticamente, pues, de nada serviría. Es decir, por medio de información a tiempo, y los gerentes no solamente pueden tomar decisiones estratégicas, sino también pueden al mismo tiempo tomar decisiones a tiempo en las diferentes situaciones que se pueden presentar en una empresa. Por lo tanto, muchachos, la información, aparte que ayuda al gerente y a los trabajadores a poder analizar problemas, a poder ver temas complejos y a poder crear nuevos productos, también sirve para poder organizar la empresa como tal, para poder dirigirla y hasta cierto punto para poder orientar un poco los procesos. Aunque no debería de ser de la misma manera siempre, pero podemos decir que es fundamental para nosotros que el sistema de información pueda presentar información en tiempo y forma. Tenemos que un sistema de información contiene datos sobre la organización y el entorno que lo rodea. Esto es muy importante, muchachos, porque realmente cuando nosotros vemos el sistema de información computacional como tal, pues básicamente contiene toda la información de la empresa, contiene cuáles son los procedimientos, contiene información sobre las cuentas, sus cuentas contables, sobre sus proveedores, sobre sus acreedores, contiene información también sobre su flujo de caja, es decir, contiene básicamente toda la información sobre sus inventarios, todo lo que conlleva información como tal. Entonces, cuando hablamos de un sistema de información, ya vimos que en sí, el sistema como tal contiene 3 actividades que son básicas, incluso en las tareas de ustedes, pues está el contemplar esas actividades, es decir, cuáles son las entradas, cuál es el procesamiento y cuál es la salida propiamente que producen información que necesita la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un sistema de facturación, por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las entradas en un sistema de facturación? ¿Podría ser el número de cliente? ¿O el código del cliente? El código del cliente, el producto. Ajá.
y a cantidad, ¿cierto? Cantidad. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros obtenemos, por ejemplo, el código del cliente, ¿qué nos genera automáticamente? Vamos a ver, muchachos. Los datos del cliente. Y los datos del cliente. Una vez que nosotros colocamos el código del producto, ¿qué nos genera? El precio. ¿Qué más? La descripción del producto. La Y la descripción del producto. La ubicación. Exacto, pero básicamente en la factura lo único que necesitamos es la descripción del producto, y una vez que nosotros colocamos la cantidad, ¿qué nos genera, muchachos? El total. El total. Ajá, todo eso, ¿cómo nosotros lo podríamos ver? ¿Como una entrada, como un procesamiento o como una salida? Como el procesamiento o la salida. Sería como un procesamiento, ¿cierto? Porque obviamente estamos todavía no hemos generado ya factura. Y la factura ya generamos una vez que nosotros damos finalizar o imprimir, ¿cierto? En ese momento nosotros automáticamente nos genera un número de correlativo de nuestra factura y se nos genera la factura como tal. ¿Sí o no, muchachos? Sí mismo. Así es, ¿verdad? Entonces, nuestra entrada, básicamente, para que podamos generar la factura, pues obviamente necesitaríamos el código del cliente, necesitaríamos el código del producto, necesitaríamos la cantidad. Si fuera un sistema de facturación sencillo, ¿verdad? Obviamente no es complejo en estos momentos, ¿sí? Después podríamos ponerlo más complejo, por ejemplo, si llevara descuentos, según si es de tercera edad o si es, bueno, según el tipo de facturación. Pero el procesamiento es básicamente la misma información que el sistema nos iría generando una vez que nosotros vayamos ingresando esa información. Es decir, mientras nosotros no ingresemos el código del cliente, pues no nos va a generar información del cliente. Mientras no ingresemos el código del producto, pues no nos va a generar el producto y la descripción del producto. Mientras no ingresemos la cantidad, pues no nos va a salir cuánto es el subtotal. ¿Es correcto, muchachos? Entonces, todo eso es nuestro procesamiento. ¿Cuándo es nuestra salida? Bueno, cuando nosotros ya imprimimos eso, ya lo generamos, ya sea en pantalla como nivel de reporte o sea en físico al momento de imprimirlo. ¿Ok? Entonces, además de eso, de esa actividad básica que podríamos decir que hacen los sistemas de información, también es muy importante la retroalimentación en la parte de la salida. Es decir, que se devuelve a las personas o actividades apropiadas en la organización para evaluar y refinar las entradas. Conforme nosotros vamos viendo lo que el sistema nos va generando, nosotros vamos sabiendo si está correcta esta salida o si no está muy bien. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes que de repente no esté sacando el código, no esté mostrando el precio adecuado? O, por ejemplo, al momento de hacer la sumatoria del subtotal o del total, no esté considerando el descuento o no esté haciendo la suma correcta, por decirles algo. Pues básicamente la única manera de saberlo es una vez que se genera esa información, es decir, que se produce la salida. En ese momento podemos saber, comparar y decir, bueno, está bien, está muy bien, o podemos decir, no, hace falta otra entrada para que se pueda generar información, o hace falta tomar en consideración otra restricción para que se pueda generar información. Entonces, pues eso es la importancia. Tenemos también que los actores ambientales como clientes, proveedores, competidores, accionistas y agencias regulatorias interactúan con la organización y sus sistemas de información. Es decir, una empresa no está aislada, muchachos. Por lo tanto, en nuestro sistema de información, muchas veces tiene que estar, por ejemplo, conectado con algún proveedor o tiene que estar conectado con algún otro sistema o tiene que estar de alguna manera, por ejemplo, las empresas tienen que estar mandando información al Seguro Social de forma digital. Entonces, nuestro sistema debe de estar preparado prácticamente para poder relacionarse o interrelacionarse con otras entidades, que estas entidades o que pueden ser otra persona, otro sistema, un cliente, otro proveedor, pueden ser los competidores, pueden ser nuestros accionistas, es decir, podría ser
cualquier persona o cosa o sistema que tenga directa o indirectamente que ver con nuestro sistema de información como tal. Entonces, podemos decir que las funciones principales de los sistemas de información son 3. ¿Cuáles son? Tenemos ya entrada, porque ya dijimos que sin entrada no estamos haciendo nada. Los procesos y la salida. Muy bien. Tenemos el proceso que lo que hace es clasificar, ordenar y calcular, ¿sí? Es decir, cuando el proceso como está internamente, pues ordena, calcula, clasifica, ordena y obviamente hace los cálculos correspondientes. Y finalmente tenemos la salida, ¿verdad? Que esta salida puede ser impresa o puede ser impresa de forma física por medio de impresora o por medio de la pantalla se puede mostrar información como tal. Ahora bien, ¿ustedes creen que es importante para nosotros la retroalimentación? Claro que sí, porque lo que hablábamos anteriormente, cuando nosotros analizamos una situación o analizamos un módulo como tal, nosotros nos damos cuenta que de igual manera nosotros tenemos que estar constantemente viendo si el funcionamiento es el correcto, si esas entradas que nosotros tenemos, una vez que se procesan, realmente nos generan información que nosotros deseamos y que sea información correcta. Entonces, esa retroalimentación para nosotros es fundamental. Todo esto, muchachos, es lo que conforma los sistemas de información. Y obviamente, para una organización es fundamental tener un sistema de información que pueda proporcionar la información en el tiempo oportuno. Hay un dicho que es muy importante que dice, bueno, quien tiene información tiene el poder. Y es así. Quien tiene información tiene el poder. Si no se tiene información a tiempo, pues no se pueden tomar decisiones, no podemos hacer muchas situaciones que son importantes. Pero adicionalmente a eso, muchachos, la organización muchas veces se ve afectada por el entorno. Por ejemplo, y la situación que en estos momentos la mayoría de empresas están viviendo, ¿verdad? Hay muchas situaciones que definitivamente no se pueden controlar. Por eso cuando nosotros en teoría de sistemas hacemos un levantamiento de los requerimientos y vemos un poco acerca de la organización, no solamente vemos acerca de la cultura organizacional, sino también vemos acerca del entorno. Es decir, en qué lugar está ubicada la empresa, cuáles son sus competidores, a nivel de mercado, cómo está posicionada, todo eso tiene que ver. Tenemos también, aparte de los proveedores, que también muchas veces interactúan con nuestro sistema de información. Recuerden que los proveedores pues nos brindan un servicio, pero al mismo tiempo nosotros también pagamos por ese servicio. Tenemos también los clientes, que pues un cliente satisfecho, muchachos, realmente cuando nosotros vemos los beneficios y los costos intangibles y los costos tangibles, hablábamos que uno de los costos intangibles podría ser la insatisfacción de los clientes. Es decir, esa insatisfacción de los clientes nosotros no lo podemos medir. ¿Se imaginan ustedes que vaya un cliente, se le facture y al final se le haga una facturación incorrecta y se le cobre más? Entonces, de lo que se le debería de cobrar, pues obviamente si el cliente identifica que se le cobró más de lo que se le debería de cobrar, pues se va a hacer un cliente insatisfecho y este cliente pues no se queda callado, sino que lo replica y le dice al otro, mira, no vayas a este lugar porque te van a cobrar de más. Entonces, ese es el detalle, o mejor dicho, podríamos decir que es un hecho fundamental con la parte de los clientes cuando no están satisfechos. Tenemos también las agencias regulatorias, es decir, la organización como tal son entidades que pues tienen que pagar lo que son sus
sus impuestos. Hay empresas también que se encargan de regular las organizaciones según sea este rubro de ellas mismas. Entonces es muy importante estas agencias regulatorias, ¿verdad? Que muchas veces también llegan a la empresa, piden información y el sistema obviamente ellos tienen que generar información que ellos están pidiendo. Y tenemos también los accionistas que obviamente pues son fundamentales para una organización. Los accionistas son los que prácticamente inyectan lo que es, podríamos decir, inyecta lo que es el capital a la empresa, son los que invierten en la empresa. Por lo tanto, es fundamental que cuando se le genere un estado financiero y se le dé información de cómo está la empresa, si tiene pérdidas o ganancias, pues obviamente se pueda generar de forma oportuna, correcta, sea información verídica y que realmente los accionistas estén contentos con eso. Y tenemos los competidores que obviamente si no tomamos decisiones a tiempo, si no hacemos estrategias a tiempo, pues podemos llevar a la empresa a la quiebra. El sistema de información como tal es una herramienta, es un apoyo para los gerentes, para las jefaturas. Por lo tanto, tiene que poder generar información en tiempo y forma. Si no la genera en tiempo y forma, pues muchas veces podemos llegar a hacer acciones que estén fuera de tiempo y por lo tanto ya no tengan el efecto que nosotros esperábamos. Tenemos que los sistemas de información, muchachos, cuando hablamos de los sistemas de información, tenemos lo que es un ejemplo entre lo que es información y los datos. Estos pueden ser, por ejemplo, la caja registradora de un supermercado, donde se exploran millones de piezas de datos en los códigos de barra. Ustedes saben que cuando ustedes van a un supermercado, pues obviamente al momento que ustedes van a caja a pagar, pues ellos pasan los productos y lo que hay es un lector de código. Cada uno de esos códigos de barra obviamente describen propiamente el producto, cuánta es la existencia, qué tipo de producto es, todo lo que lleva o todo lo relacionado con el producto. También se puede obtener un total de dichas piezas de datos y analizarlas para conseguir información relevante, como por ejemplo el total de las botellas de detergente para trastes vendidos, es decir, cuánto se ha vendido de detergente en una tienda específica y la marca de detergente que más se vende en una tienda o la que más rápido se acaba. Y la cantidad que se gastó por tipo de detergente, es decir, cuánto las personas invierten comprando ese detergente periódicamente, si lo hace semanal, si lo hacen mensual. Por medio de esa información, muchachos, nosotros podemos obtener un flujo de información que al final nos permite poder obtener lo que son los tableros de control. Es decir, los tableros de control básicamente son los indicadores que nosotros como gerentes o como jefes podemos tener para poder tomar decisiones, ¿sí? Y para ver cómo estamos. Si nosotros tenemos un sistema integrado, pues obviamente por medio de ese sistema nosotros podemos administrar la información que nosotros estamos recibiendo y poder tomar decisiones en base a esa información. Esa es la importancia. Otra de las importancias cuando hablamos de los sistemas de información es obviamente la integración de esos sistemas con otros subsistemas o con otras empresas, con otros proveedores que de repente por alguna razón tienen que estar conectados a nuestro sistema. Tenemos también en los sistemas de información lo que son interfaces gráficas de usuario que sean fáciles de utilizar, que sean amigables para los usuarios. Eso ustedes pues ya vieron importancia en programación e implementación de sistemas, donde vieron importancia de tener interfaces amigables, fáciles de utilizar, donde tuviéramos la mayor parte de ellas sistematizadas, de manera que el usuario no tuviera que estar haciendo tanto trabajo de campo o ingresando mucha información rutinaria, sino poner medios para poder captar esa información y poder analizarla para evitar el error humano. Tenemos también, y aparte de alarmas o de alertas, en el caso de los semáforos,
donde hay muchas empresas que utilizan los sistemas de información, una parte de calidad para estos, donde tenemos indicadores como por ejemplo rojo, que está muy mal empresa o el producto como tal, amarillo, que está más o menos, no está muy bien, tampoco está mal, pero está en término medio, y verde, que está muy bien. Entonces muchas veces las empresas amarran lo que son los semáforos con los tableros de control para poder tener información fidedigna en tiempo y forma. Tenemos, muchachos, que un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin común. En informática, los sistemas de información ayudan, obviamente, ¿a qué? A administrar, a recolectar, a recuperar, a procesar, a almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Es decir, cada organización, cada empresa no es igual. Hay algo que cambia en esa empresa. De repente pueden ser empresas que venden productos bastante similares, por decirles algo como Tigo o Claro, o como ya Pepsi o ya Coca-Cola. Sin embargo, internamente, y lo que para una empresa y funcionó un sistema implementado de una manera, puede ser que el mismo sistema implementado de la misma forma, puede ser que a esa empresa no le dé los beneficios que requiere y por lo tanto tenga que cambiar la forma de implementar ese sistema. Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro en el sentido, muchachos, de que obviamente cada sistema tiene que ir de la mano con los procesos de la empresa. Y si en una empresa, aunque sea similar en los tipos de productos que vendan, pero de alguna manera hay algo que cambia, entonces obviamente hay que cambiar ciertos parámetros propiamente para implementación. Tenemos también la importancia de un sistema de información que obviamente esa importancia radica en eficiencia, en la correlación de una gran cantidad de datos ingresados a través de un proceso diseñado para cada área con el objetivo de producir información válida para la posterior toma de decisiones. Es decir, aquí hablamos, muchachos, de que cada módulo como tal de empresa y esos módulos obviamente que integran nuestro sistema, puede ser un sistema ERP, pues obviamente tienen que ir de forma armoniosa cada uno de ellos, sin olvidar el propósito de ellos. Es decir, nosotros venimos y vamos al módulo de facturación, vemos que este módulo de facturación está de acuerdo a los procesos y acciones que lleva esa área propiamente de caja. Pero si vamos al módulo de contabilidad, vemos que pues está de acuerdo a los procesos y acciones propiamente de esa área. ¿Qué es lo importante de cada uno de ellos? Que al final todos ellos se relacionan. Y lo que es la entrada y la salida de un módulo de información es la entrada de otro módulo de información. Por lo tanto, si el departamento anterior se equivocó en algo, pues obviamente esto va a repercutir en información propiamente que se está generando como tal. No sé si hasta aquí, muchachos, tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté muy claro. Ninguna de mi parte. Ok, perfecto. Entonces tenemos también, cuando vemos acerca de los sistemas de información, muchachos, vemos que los sistemas de información computacionales y obviamente cuando hablamos de los sistemas ERP, vemos que estos están integrados con todas las áreas de la empresa. Anteriormente, y si hablamos un poco acerca de la historia, vemos que antes lo que hacían las empresas eran que decían, bueno, vamos a comprar un sistema para contabilidad, un sistema para facturación, y al final la empresa se llenaba de varios sistemas pequeños que estaban de forma aislada, es decir, generaban información, pero cada departamento dependía de que el otro departamento pudiera generar información en tiempo y forma, y muchas veces esa información se tenía que imprimir y entregar en forma física.
Cuando ya hablamos de los sistemas ERP y hablamos propiamente de estos sistemas que están totalmente integrados en todas sus áreas, vemos que estos sistemas ERP como tal son sistemas que internamente trabajan de forma modular, es decir, cada área como tal cuenta con su sistema como tal, con su módulo como tal, pero que al final todos ellos están conectados entre sí, de manera que toda la información está integrada y cualquiera de las áreas, siempre y cuando tengan los permisos adecuados, pueden ver la información sin necesidad de depender de las otras áreas, porque pueden ver información que esas áreas están generando en tiempo real. Realmente esa es la importancia propiamente de los sistemas ERP, que en sí los sistemas ERP son sistemas de planificación de recursos empresariales. Estos sistemas como tal, pues obviamente están integrados en la parte de lo que es producción, en la parte de lo que es y aparte de toma de decisiones por medio de inteligencia de negocios, tenemos también la parte de facturación, de caja, y aparte de análisis de costo, tenemos la parte de atención al cliente, tenemos también y aparte de planificación en área operativa. Es decir, estos sistemas como tal básicamente están integrados en todos los sistemas de la organización, ¿verdad? En cada uno de los departamentos de la organización, y estos a su vez generan información de una forma transparente y a cual lo que para unos es salida de información, para otros es entrada para la toma de decisiones. Tenemos que los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo en otras áreas funcionales de la empresa, tal como la contabilidad, finanzas, mercadeo o producción, que era lo que ya habíamos hablado anteriormente. Actualmente, toda organización exitosa se ha concientizado de la importancia del manejo de la tecnología de la información como un elemento que brinda ventajas competitivas con respecto a la competencia. Es decir, muchachos, el tomar decisiones oportunas, el tomar decisiones a tiempo, definitivamente ayudan a la empresa a poder tomar una ventaja competitiva, a poder tomar decisiones a tiempo. Por eso es la importancia de poder tener estos sistemas de forma integrada, de manera que la información pueda fluir de forma transparente en cada uno de ellos. Tenemos que es fundamental y la importancia de tener una cultura informática en nuestras organizaciones. Esta cultura, muchachos, como tal, permiten y básicamente brindan las condiciones necesarias para que los sistemas de información logren los objetivos planteados. Ya ustedes tuvieron experiencia de que no es tan fácil diseñar un sistema de información. Incluso no es nada sencillo ir a una empresa y comenzar a identificar el problema, porque nos damos cuenta que no es lo mismo la parte teórica con la parte práctica. Es decir, que tienen que ver, pero que cuando ya estamos ahí, muchas veces no sabemos qué hacer. Pues básicamente, muchachos, es fundamental que si nosotros desde un inicio podemos lograr identificar ese problema, vamos a poder desarrollar, vamos a poder analizar y desarrollar una solución que realmente pueda ser integral a la empresa y que pueda servir para los objetivos propiamente de la empresa. Por eso es la parte indispensable de que cuando nosotros venimos y creamos o vamos a desarrollar un sistema, este sistema no sea porque a mí me gusta, sino que realmente sea un sistema que pueda ayudar a las empresas con su día a día a poder llegar a los objetivos. No son a los objetivos que yo quiero, sino a los objetivos propiamente de la empresa. Por eso, cuando nosotros establecemos objetivos, estos objetivos deben de ser objetivos que sean bastante certeros, es decir, no objetivos irreales,
no colocar objetivos por colocar objetivos y decir, bueno, yo quiero este objetivo, voy a hacer este otro objetivo y al final voy a imaginariamente hacer el mejor sistema del mundo, pero que al final no puedo llegar a hacer el mejor sistema del mundo. Entonces son objetivos reales que se puedan hacer en tiempo y forma. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Podemos ver que un ejemplo de importancia de implementación de un sistema de información para una empresa podría ser aprovechar sus inversiones en tecnología para vender a otras empresas parte de sus recursos de cómputo y su experiencia en forma de servicios en la nube. También a través de Internet, es decir, estas empresas que muchas veces se dedican propiamente a eso, al outsourcing, o se dedican a poder vender servicios de almacenamiento o de virtualización de servidores. Todo eso básicamente es un ejemplo de lo que es la importancia de poder tener sistemas de información. También, muchachos, esto nos ayuda a las demás empresas a lograr ahorrar en cuanto a lo que son costos, porque obviamente si nosotros venimos y nos vamos a una solución de virtualización de servidores en la nube, pues básicamente no tenemos que estar invirtiendo en un data center de acuerdo a las normativas CITIL, sino que únicamente lo que hacemos es, bueno, invertimos y estamos pagando una cuota por ello, pero no tenemos que tener ni un departamento propiamente, un área propiamente para tener nuestros servidores, ni tenemos que tener personal especializado para poder estar administrando y dando gestión a lo que es propiamente el servidor como tal. Entonces, obviamente ahí empresas se ahorran por una parte, pero también está la parte propiamente de la inversión que tienen que estar pagando mensualmente por tener esos servicios en la nube. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No hay. Ok, muy bien, chicos. Tenemos que los sistemas de información, según el autor Peña, en el 2006, hay 5 elementos que son fundamentales o que son importantes, prácticamente que tienen que ver con las áreas propiamente de las empresas, y el área financiera, y la parte administrativa, y la parte humana, que es la parte de recursos humanos, y la parte de materiales, que es la parte de inventarios, y la parte de tecnología, que esta tiene que ver obviamente con todas las áreas, pero que lo vemos en los departamentos de informática como tal. Sin embargo, hay otros autores que dicen que obviamente no son 5 elementos importantes o 5 áreas importantes, sino que estas al final se pueden traducir a 3 áreas que son fundamentales, que son la parte humana, porque obviamente estamos hablando de que el ser humano, el recurso humano es importantísimo, no podemos obviarlo, y la parte tecnológica, que viene a ser todas aquellas herramientas computacionales que nos permiten poder desarrollar nuestro trabajo, en este caso los sistemas de información, y aparte organización, que es decir, cómo se lleva la administración y finanzas de una empresa, es decir, cuáles son los objetivos de esa empresa, cuál es la misión y la visión, cuáles son las políticas, cuáles son los procedimientos de esa empresa. Por lo tanto, podemos ver que podríamos esos 5 elementos básicamente dejarlos en 3 elementos fundamentales. Además de eso, muchachos, no solamente están esos elementos, sino también están propiamente lo que es el procesamiento del administrativo como tal. Es decir, conceptos como la base de datos, que un sistema de información puede trabajar sin una base de datos, muchachos. ¿Podría existir un sistema de información sin una base de datos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Por el uso de tanta información, no, y tiene que tener una base de datos. Así es, tendría que tener una base de datos, porque definitivamente si no tiene una base de datos, pues definitivamente no
no podríamos, ¿cierto? Entonces, necesitamos ya base de datos. Obviamente ya base de datos es donde se almacena toda información que se requiere para la toma de decisiones. Información se organiza en registros específicos e identificables. Tenemos también, y aparte de las transacciones, ya vimos que las transacciones son fundamentales para nosotros, porque las transacciones son las que se generan de las diferentes áreas, ¿sí? Tenemos las transacciones propiamente de facturación, las transacciones bancarias, las transacciones de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, las transacciones de los inventarios, de compras. Es decir, todas esas áreas generan propiamente lo que son transacciones, es decir, generan datos, información que al final, cuando éstas se convierten con un sentido lógico propiamente, entonces generan información. Entonces, esas transacciones, muchachos, pues obviamente son las que permiten a todos los elementos de las interfaces, o mejor dicho, a todos los usuarios, permiten consultar, agregar, modificar, eliminar, ya sea un registro específico de algún tipo de información. Por ejemplo, el registro de un nuevo cliente, el registro de un nuevo proveedor, todo eso son transacciones. También tenemos la parte de informes, es decir, de toda esa información, de todas esas transacciones que se generan, que se procesan, pues se genera lo que son los informes. Estos informes corresponden a todos los elementos de la interfaz mediante los cuales los usuarios pueden obtener uno o más registros. Pueden obtener información. Esta información puede ser también información estadística, por ejemplo, el total de clientes que nos vinieron a visitar el día de hoy, o el total de facturación, o el total de cuentas por cobrar, ¿verdad? Podemos hacer operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y de acuerdo a los criterios de búsqueda que nosotros estamos haciendo, o de acuerdo a la información que nosotros queremos generar. Es muy importante eso, tener claro qué es lo que nosotros queremos obtener, en base a esos datos, qué es lo que nosotros queremos evaluar, qué es lo que nosotros queremos medir. Los sistemas de información, si al final nosotros ingresamos basura al sistema, ¿qué creen ustedes que podemos obtener, chicos? Pues obviamente basura, ¿verdad? Si nosotros ingresamos datos correctos y validamos esa importancia de esa validación de los datos de entrada, pues lo que vamos a obtener son información que nos va a permitir poder tomar decisiones en tiempo y forma. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas? Ninguna. Muy bien. Y solo una consulta, creo que voy a la clase porque voy a otra clase. Con lo del trabajo del viernes 18, la actividad. Introducción al informe, conclusiones. No, solamente la investigación, el diagrama. Sí, solamente de información que ustedes investiguen, chicos, lo van a esquematizar. Eso es lo único que van a hacer por medio de mapa conceptual como tal. ¿Sí? yo ya había avanzado y había colocado la información como investigación, y el mapa conceptual iba a ser de un software de servicio aparte. No sé, entonces estoy mal, porque yo investigué las preguntas como tales. Ok. Bueno, o sea, solamente es el mapa conceptual. Solamente es el mapa conceptual, sí. En el mapa conceptual usted va a contestar esas 3 preguntas. Nada más que en vez de colocarlo como un texto normal, usted lo va a colocar como un mapa conceptual, donde cada uno de ellos van a ir unidos. ¿Sí? Ya, y yo ya he contestado las preguntas que están de primero, que es la unidad menos que reportadas. Yo creo que la puedo dejar igual, porque ya lo he avanzado. Pero igual era el mapa, entonces. Así es. Ok, bueno, gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿El archivo lo guardamos en Word o en PDF lo convertimos del trabajo? Muy buena pregunta. Fíjese que el archivo, y la verdad que yo en estas indicaciones no les dije cómo lo quería, pero de preferencia yo necesitaría que lo pusieran en Word, ¿sí? Y que no fuera en PDF.
¿Ok? Bien, Ahora una bien, última ahora bien, como es un mapa conceptual, puede ser un poquito complicado que lo dejen en Word. Así que mejor en PDF, porque sí puede ser un poquito complejo para ustedes. Si el mapa es muy grande, si el mapa es pequeño, pues no hay problema. Sí, ok. Una pregunta más, Inge. Fíjese que Ok. yo al momento de entrar a la tarea número 1, yo haciendo referencia al campus anterior, uno solo daba clic en la tarea y le salía habilitada una opción de subir la tarea. Fíjese que en la actualidad yo estoy tratando de buscar una opción donde me diga subir la tarea y no la encuentro. Es O que es que no sé usted. no se haya creado todavía. Ah, ok, ingeniero, gracias. No se haya creado. Y la verdad es que quería primero que tuviéramos esta clase el día de hoy. Obviamente yo ya expuse ya tarea desde antes para que ustedes puedan ir recolectando ahí información, ¿verdad? Pero todavía no hay ese creado y opción para que ustedes puedan subir esa tarea. Una vez que ya cree, recuerden que mañana tenemos clase. Entonces el día de mañana, cuando yo se ya cree, les voy a avisar para que ustedes estén enterados que ya pueden subir. ¿Sí? Excelente, ingeniero, muy amable. De nada. Bueno, chicos, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. No piensen que no pasó asistencia, muchachos. Sí pasó asistencia. Lo que pasa es que ya genero de una vez. Inge, creo que mañana vamos a, bueno, vamos a preguntar sobre los grupos, porque creo que no sé si nos hemos registrado los grupos como tales. Sí, eso es muy importante. Necesito que ya para mañana sí ya me tengan información de los grupos. Sé que algunos ya me han ido mandando los grupos, pero sí voy a necesitar igual que siempre mañana ver eso con ustedes, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda adicional? Ninguna. Bueno, muchachos, entonces les deseo que pasen una feliz noche, cuídense mucho, si no tienen que salir, no salgan, si tienen que salir por cuestión de su trabajo o alguna otra situación, entonces por favor tomen todas las precauciones del caso, ¿ok? Ok, buenas noches. Cuídese. Feliz noche. Buenas noches. Cuídense.